Hola, les habla Lee Daniels, codirector de Acceso a la Justicia. Bueno, el día de hoy vamos a hacer unos breves comentarios sobre la histórica sentencia que en el día de hoy dictó la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional. En primer lugar, quisiera destacar el hecho de que hoy se dictó una sentencia, hoy se leyó una sentencia y hoy todos pudimos leer la sentencia. Esto que parece una obviedad, no lo es para los venezolanos, porque a diferencia de lo que ocurre en la Corte Penal Internacional, en el Tribunal Supremo de Justicia, cuando se dicta una sentencia, lo que se hace público es una ficha de 4 o 5 líneas y después no se tiene conocimiento del contenido de la decisión, pasado incluso meses, como es el caso, por ejemplo, de la decisión que suspendió las resultas de las primarias de noviembre del año pasado, que al día de hoy esa sentencia no se ha publicado. Lo mismo ocurre con la sentencia que confirmó la inhabilitación de María Corina Machado. Al día de hoy ya ha pasado ya eh, varias semanas de luego de que se informara de su existencia, esa sentencia nadie la ha leído. Entonces quisiera hacer eh, eh, hacer este señalamiento porque el día de hoy se leyó la sentencia, se leyó un extracto y se hizo pública una decisión de 140 páginas el mismo día. Y hay, ya solo con eso hay una enorme diferencia de lo que los venezolanos conocen sobre lo que es un poder judicial. Luego, también quisiera destacar el hecho de que en la decisión se hace una extensa motivación de los diferentes argumentos que expusieron las partes y de las causas por las cuales la sala terminó concluyendo que se confirmaba la decisión de la sala de cuestiones preliminares, señalando que debía continuarse con la investigación por parte de la Fiscalía. Esto, que también es una obviedad, no lo es para los venezolanos porque muchísimas decisiones del Tribunal Supremo, incluso cuando ya se tienen, cuando se hacen públicas, la motivación en muchos supuestos no existe, ¿no? Entonces el hecho de que haya habido esta abundante argumentación, una sentencia que tiene 140 páginas, habla de un tribunal que juzga de acuerdo a argumentos y no de acuerdo a imposiciones. Ya yendo con lo que señaló la sentencia, por supuesto, no vamos en un breve audio a ser exhaustivos con todos los argumentos técnicos que allí se indicaron, pero sí hacer algunos señalamientos sobre aquellos que consideramos más importantes y que tienen que ver con los 6 argumentos principales que el gobierno interpuso para tratar de frenar la investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En primer lugar, decir que sobre el elemento eh, primario que estableció el gobierno, que era que no había sido suficientemente notificado, sin entrar en mayores detalles, la sala señaló que efectivamente sí se había cumplido con los requerimientos que exige el estatuto de notificar al Estado sobre el alcance de la investigación y el marco temporal en la que la misma se lleva a cabo. De modo que ese argumento de que no había sido suficientemente notificado el Estado quedó completamente desestimado. Luego, el segundo punto tiene que ver con el famoso argumento que eh, vimos en la audiencia del mes de noviembre, donde se habló de una manera de verdad bastante exhaustiva sobre los miles de folios que el gobierno envió en español y que después señaló que no habían sido considerados por la sala porque no estaban en el idioma oficial de la Corte. Y en este sentido, la sala de apelaciones fue muy enfática al decir que era obligación del gobierno el enviar la documentación en el idioma de trabajo de la Corte. Y de este modo pues se desestimó el argumento que había dado el gobierno de que era la Fiscalía la que debía traducir esos miles de folios, poniendo en evidencia que se trataba de una táctica dilatoria donde se quería ahogar a la Fiscalía con miles de folios para que ésta tuviera que traducirlos y así ralentizar el proceso de investigación de la Fiscalía. Como ven, esta táctica fue desestimada y se dijo, si usted quiere que la sala considere un documento, mándelo en el idioma
de trabajo de la Corte que está establecido en el estatuto. Luego está el tema de un error en el alcance temporal de la investigación, que se decía que no estaba claramente delimitada cuáles eran las fechas sobre las cuales estaba girando la investigación, y ahí la sala una vez más dijo que sí se había señalado claramente esos límites y que por tanto no había habido ningún error por parte de la sala al validar esta notificación. El punto 4, que es uno de los más complejos porque hay varios elementos ahí, yo de esos elementos que están en el cuarto argumento del gobierno solo voy a destacar los dos que considero más importantes. El primero es que el gobierno afirmaba que no había o no tenía la obligación de investigar los elementos subyacentes de los crímenes que se estaban procesando. Detrás de toda esta jerga, esto lo único que significa es que el gobierno decía que no tenía por qué investigar el carácter sistemático o generalizado de los crímenes, que es lo que diferencia un crimen ordinario de un crimen de lesa humanidad. Es decir, un asesinato es un crimen ordinario, pero si ese asesinato se comete de forma sistemática o generalizada, pasa a ser un crimen de lesa humanidad. Y el gobierno señaló que no tenía, como eso no estaba en nuestro ordenamiento en el Código Penal, no estaba obligado a investigar. Y la sala, confirmando lo que dijo la sala de cuestiones preliminares, dijo que en virtud de las obligaciones del estatuto sí debía haber incorporado el estudio de la sistematicidad o generalidad de los crímenes, que era su obligación independientemente que en el derecho interno eso no estuviera involucrado. Y por otro lado, el otro elemento que yo considero todavía más importante, porque además pone de manifiesto la falta de intención del gobierno de investigar este tipo de crímenes que son los más graves, que es que en el caso de crímenes de naturaleza sexual, de abuso sexual, el gobierno señaló que no, efectivamente no había casos de investigación de este tipo de delitos, pero que esos delitos estaban siendo investigados no bajo el típico o bajo la calificación de abuso sexual, sino bajo la calificación de tortura o malos tratos. Entonces, la respuesta de la sala fue decir que efectivamente la sala de cuestiones preliminares había evaluado bien esto, en el sentido de decir que no es lo mismo investigar un crimen bajo la calificación de malos tratos que cuando lo que realmente ocurrió fue un abuso sexual, porque evidentemente se trata de típicos diferentes, de delitos diferentes, y sobre todo, y ahí la sala hizo un énfasis importante, se trata de bienes jurídicos protegidos diferentes, es decir, los bienes jurídicos que se protegen al sancionar el abuso sexual son diferentes a los bienes jurídicos que se protegen cuando se trata de malos tratos, no son los mismos, y en consecuencia no puede uno involucrar al otro, ¿no? Como pretende el gobierno tratar de disfrazar que no está investigando abusos sexuales bajo el argumento de que lo está haciendo bajo la calificación de malos tratos, ¿no? Entonces decir que una violación sexual es equivalente a un maltrato, pues obviamente no es verdad. Entonces ese argumento fue desestimado y se confirmó la evaluación que hizo la sala en su momento. Luego en el punto 5 se habló de que el gobierno señaló que con respecto a la complementariedad, la sala de cuestiones preliminares no los había evaluado o había evaluado la complementariedad con elementos que el gobierno llamó irrelevantes. Y en este sentido, la respuesta de la sala fue muy llamativa, porque lo que dijo es que en estos supuestos el gobierno lo que había era tergiversado el sentido de la sentencia, es decir, que había malinterpretado lo que la sentencia había dicho sobre ese caso, y que por tanto, como la sentencia no había concluido lo que el gobierno tergiversó de ella, pues no podía proceder al argumento contra la decisión, porque la interpretación del gobierno era una tergiversación de lo que ha dicho la sala de cuestiones preliminares. Y finalmente, el último punto que tiene que ver con el anterior es el que habla de que no se establecieron, de acuerdo con el gobierno, criterios para la evaluación de los retrasos en las investigaciones. Y ahí la sala fue bastante contundente, porque dijo, no, la sala sí dijo
cuál era un criterio de inactividad y dijo, una inactividad es una ausencia de avance en un proceso. Eso es inactividad. Y esa inactividad efectivamente no estuvo justificada. Y por tanto no se estaban haciendo las investigaciones en los términos del estatuto y por tanto tiene sentido que la sala haya confirmado que se necesitaba una investigación porque un parámetro o un patrón que se ve en todos estos temas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela es que efectivamente las investigaciones o no avanzan o avanzan muy poco o tienen enormes lapsos de inactividad sin ninguna justificación. Entonces, como ven, la sentencia ha sido demoledora sobre los argumentos del gobierno y en este sentido yo quisiera señalar que la sentencia habla por sí misma del incumplimiento del Estado venezolano de sus obligaciones de investigar y sancionar a los crímenes de lesa humanidad y recordar además que si el gobierno quería que la Corte no se declarara competente, lo que tenía que hacer era muy sencillo. Era simplemente traer a la Corte las sentencias condenatorias de los responsables de esos crímenes y de las cadenas de mando involucradas. Pero como no puede presentar lo que no tiene, la Corte pues ha dictado una decisión donde ha imperado la justicia. Entonces, en este sentido, yo quisiera destacar el carácter estrictamente técnico, jurídico y justo, sobre todo, de una decisión que, basado en argumentos, está explicándole a las víctimas por qué procede que el fiscal Khan continúe con la investigación. Y termino señalando qué es lo que sigue, qué es lo que viene ahora. Bueno, este juicio ahora se acabó y a partir de este momento el fiscal Khan puede presentar un caso ante la Corte. Ese es lo que sigue. Y bueno, ya queda entonces dentro del criterio del fiscal decidir cuándo y cómo presenta este caso. No hay un lapso para ello y a partir de ahora el que tiene la palabra es el fiscal Khan para decidir qué caso y cuándo va a ser presentado ante la Corte para su consideración. Es un día que las víctimas deben celebrar porque es un día de justicia. Yo entiendo que para muchos la justicia solo vendrá cuando se sancionan los responsables, pero en un proceso tan complicado como es el de la justicia internacional, el hecho de que el día de hoy se haya confirmado lo que las víctimas han estado diciendo durante años es una gran victoria para ellos, y el hecho de que las víctimas hayan sido escuchadas y se les haya dado la razón no puede dejar de celebrarse. Muchas gracias.